Bienvenidos a Análisis PM, hoy con un tema muy especial al que siempre le damos espacio e importancia, una vez más, la educación, porque vamos a hablar de una reforma y para eso está con nosotros siempre Luciana Vázquez, que es nuestro faro en materia educativa acá en La Nación, porque nos da el contexto y la información necesaria para entender estos temas. Yo recuerdo, y le doy la bienvenida a los invitados también, que cuando hablamos de reforma, Florencia Salvareza, ¿cómo te va, Florencia? Bien, gracias por venir. Y también Alejandro Artopoulos, director del Laboratorio de Tecnologías de Aprendizaje Andrés del Instituto de Neurociencia y Educación, INECO. Luciana, cuando hablamos de reforma, uno dice la reforma universitaria, un hecho realmente épico en la educación argentina. ¿Vamos realmente hacia una reforma tan importante como esa o hablamos de algún retoque más o menos en la educación argentina? La palabra elegida por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para esta propuesta educativa es la palabra transformación. Reforma ha quedado gastada, mejora parece quedar corto, la ambición es que sea una transformación. La hipótesis es que el sistema educativo de Ciudad de Buenos Aires ha alcanzado, de acuerdo con el gobierno, con los indicadores que tiene el gobierno de la ciudad, ha alcanzado ciertos logros, de manera que una vez alcanzados esos logros en términos de matrícula, de aumento de la matrícula en la escuela pública, leve, pero aumento al fin, de aumento real del presupuesto educativo, de calidad educativa, que es el punto más discutible según qué indicador se toma, diría yo que la mayoría de los indicadores no confirma esa hipótesis, pero si se toma el indicador de PISA, sí, la Ciudad de Buenos Aires mejoró. Con ese escenario, Ciudad de Buenos Aires plantea que, bueno, una vez que estamos en este nivel básico mejorado, estamos listos para encarar una transformación del sistema que en algunos puntos plantea el Ministerio de Educación de la ciudad de un giro copernicano al modo en que se piensa el sistema educativo. No es tan taxativo como lo que significó la reforma universitaria de 1918, pero hay algunas buenas intenciones, polémicas, discutibles y algunas buenas intenciones. ¿Cuáles serían, Lu, esas intenciones? El plan tiene puntos de infraestructura, primero, entre 2016 y 2019, que es construcción de escuelas, expansión también de la red digital, de la conectividad, eso por un lado. Lo central que se plantea, que no va a ser el eje de nuestra conversación, pero es el prestigio, la devolución, digamos, el incremento del prestigio de la profesión docente a través de el carácter universitario de la formación docente en la Ciudad de Buenos Aires. Y después la inmersión de todo el sistema educativo de la Ciudad de Buenos Aires en un universo y en un entorno digital que va a, de alguna manera, transformar el modo en que los docentes se plantan en el aula y realizan su tarea, el modo en que los alumnos aprenden y el modo en que se organiza la currícula escolar, las materias en el sistema educativo. Los puntos cuestionables son que hace un foco que la definición del objetivo de educación, el objetivo a lograr, está demasiado anclado en la tecnología, en la formación de programadores, en una salida laboral demasiado orientada al mercado tecnológico y en una inversión demasiado reduccionista, diría yo, de las prácticas pedagógicas, de una implicación más simple y reduccionista de las prácticas pedagógicas y los espacios digitales y las prácticas digitales. Eso es un poco el panorama. Tenemos aquí un experto en temas de tecnología y comunicación y educación, que es Alejandro, y Florencia es un experto de cómo se consiguen esos aprendizajes tan claves como son los aprendizajes del razonamiento matemático, aprendizajes cognitivos básicos en matemática y en lengua, y si esa implicación con esta manera de concebir la tecnología y la pedagogía va a aportar esos resultados. Eso es un poco lo que queremos discutir. Bien, Alejandra, ¿cuál es tu opinión sobre Florencia. Florencia y Alejandro. Exacto. Era así. Florencia. Florencia, ¿cuál es tu opinión de esta introducción que hizo Luciana hacia dónde apuntaría esta reforma? A ver, me parece que es complejísima, me parece que es la mejor introducción para un tema complejísimo como este. Primero, me parece que pensar que la transformación se reduzca a tecnología es un riesgo altísimo. Segundo, que formar programadores ahora, pensar en la tecnología ahora, chicos que están ingresando a la escuela, que van a egresar dentro de 18 años, que no sabemos cómo va a ser la tecnología,
no sé si es lo más adecuado. ¿Porque arrancarían en jardín de infantes? Sí, la Por presencia de tecnología en el aula arranca en jardín de infantes con distribución de computadoras, con distribución de tecnología, de infraestructura tecnológica y con programación. Por eso decís esto. Claro, ahora me parece que incorporación de tecnología en el aula me parece perfecto. Me parece que esto es una cosa que tiene que darse, escuelas conectadas, digitalización de digamos, tener recursos tecnológicos. Ahora, que toda la transformación se convierta en que transformamos porque digitalizamos, transformamos porque todo va hacia la tecnología y el perfil del egresado va para ese lado, me parece un poco limitado. Me parece limitado en cuanto a qué es transformar la educación. Me parece que el término debería ser mejora educativa, no transformación educativa. Pues si transformamos y no mejoramos, suma cero. Entonces, un poco lo que planteaba Luciana de las habilidades cognitivas básicas. Vos necesitas que lean, comprendan los textos, sumen y resten. Eso tienen que poder hacerlo. Por lo menos, no, por eso, claro. Eso es lo básico. ¿Qué menos podemos pedir que eso, no? Sin eso no podés conseguir un trabajo. Parece que fuéramos de una banda a la otra, del enciclopedismo al tecnologicismo, si cabe el término. ¿No? Antes que era leer enciclopedias, aprender todo un poco de lo que vivimos nosotros en la escuela, a lo tecnológico total. Sí, ojalá. Yo creo que sería bueno tener un poco más de tecnología. Yo creo que lo que está pasando todavía hoy es que sin abandonar, sin tener el permiso de abandonar el enciclopedismo, estamos apuntando a utilizar herramientas digitales en contextos enciclopédicos. Y eso me parece la peor fórmula. ¿Cómo sería eso? Y el problema que tenemos hoy en la educación argentina, y en particular en la escuela secundaria, es que los modelos de enseñanza están basados en ese modelo enciclopédico. ¿Todavía? Todavía. Y no tenemos prácticas docentes que apunten a estrategias más modernas. Y cuando intentamos utilizar tecnología, que es lo que pasó con el Plan Conectar Igualdad, el resultado en general es magro, porque los docentes no tienen capacidad de improvisar nuevas prácticas. Y, digamos, hay que decirlo, improvisar no es una mala palabra. Digo, hay cantidad de trabajos artísticos que requieren improvisación. Estás cargando sobre el docente. Estoy diciendo que las políticas públicas no han logrado dilucidar cómo hacer que el docente cambie sus prácticas. Y yo creo que ahí es donde está realmente la frontera. Y esa frontera creo que requiere de mucha investigación y mucho esfuerzo de tanto de funcionarios que intenten y experimenten con políticas nuevas, sino también con nuevas tecnologías, nuevas disposiciones de aula, nuevas escuelas. Es decir, hay que hacer un esfuerzo que no se puede copiar y pegar. Es decir, no se puede tomar un modelo que, por más excelente que sea, por ejemplo, el caso de Finlandia, que se habla mucho, puede ser emulable, pero no puede ser copiable. ¿Por qué? Porque en Finlandia no hay 30% de pobres. Entonces hay que hacer un trabajo que es insoslayable e indelegable, que hay que hacerlo acá. Y ese es el problema que yo estoy viendo. Se ensayan nuevas políticas sin una etapa de experimentación previa en donde se acumule experiencia y se saquen modelos propios. Alejandro, el hecho de que el plan incluye una reforma de la escuela secundaria como la que se ha delineado en la secundaria del futuro, con la reorganización de las disciplinas enciclopédicas en 3 áreas cognitivas, y por otro lado que la formación docente se busque actualizarla y se busque formar a los docentes en estos entornos digitales, ¿te da de alguna manera esperanzas de que ese proceso pedagógico adquiera una realidad digital más palpable y más interesante? Es una pregunta difícil. Voy a separar las partes positivas de lo que estoy viendo que sucede de las partes que no son tan positivas. Las partes positivas yo creo que tienen que ver con la intención de salir del enciclopedismo, sí, y apuntar a estrategias de enseñanza basadas en proyectos que son el estado del arte hoy en el mundo. En ese sentido, creo que se están dando los pasos
para poder implementarlo tanto a nivel nacional como a nivel de provincias. De hecho, estoy participando en la escritura de algunos documentos. Ahora, la forma de implementación a nivel de provincias tiene muchos problemas. Por un lado, uno de los problemas que tuvimos en el periodo anterior en relación a los dispositivos todavía no se ha resuelto. Es decir, todavía seguimos incorporando al sistema dispositivos que son de alguna forma obsoletos. Y eso, por hablamos supuesto, de computadoras. Hablamos de computadoras, de tabletas, diferentes dispositivos. Sí. Y eso, digo, me parece que para poder resolverlo deberíamos evolucionar hacia dispositivos más modernos. Obsoletos porque son, de alguna manera, en la realidad ya no se usan. En el mundo En el social, mundo ya externo, la escuela no se usa. Si uno va a Finlandia ya no se usa. Eso es lo que pasa. Ahora el gobierno de la ciudad en cada uno de los niveles, inicial, primario y secundario, va a repartir computadoras con mayor, por ejemplo, la de primaria se puede desarmar, la tablet queda, una parte de la computadora queda en la escuela, la otra parte se la llevan a la casa. Es decir, hay algún tipo de ¿Eso va a ser mejora, ahora? ¿Eso va a ser así? Eso lo van a estar distribuyendo en los distintos niveles, distintos tipos de dispositivos más actualizados. Va a haber computadoras 3D, impresoras 3D en el nivel secundario. ¿Eso es un dato alentador? Yo tengo entendido que los dispositivos siguen perdidos en el tiempo, desde mi óptica. ¿Qué sería un dispositivo, el dispositivo que se entrega en otros países del mundo Hoy, actualizado? y bueno, si uno va a un proyecto 1 a 1 en Suecia, Sí. en Malmo, se va a encontrar con una computadora que se llama Chromebook, que es el estándar en todo el mundo, digamos. ¿Qué tiene esa computadora? Y esa computadora, la particularidad que tiene es que se prende rápido. Es el principal factor que hace que una computadora funcione en un aula, ¿no? Que ¿Se prenda rápido? Que se prenda y se apague rápido, que no se pierda tiempo por problemas técnicos. Pero perdón, la educación depende de la paciencia que tenga un chico para cuánto tiempo se prende la computadora. No sabes la cantidad de casos que yo he encontrado observando el Plan Conectar Igualdad, en donde en una clase de 1 hora y media se perdía 40 minutos tratando de resolver problemas técnicos. Claro, o vos de te referís, conectividad, sí, bueno, claro. es distinto a lo que tarda en prender la computadora. Sí, bueno, o sea, tiene vos que te ver con referís al correcto funcionamiento apto para estudiar con la computadora. Exacto, sí. Bien. Eso por el lado de lo técnico. Ahora, desde el punto de vista del corazón de la transformación educativa que esperamos, me parece que el principal problema que tenemos es a nivel curricular. O sea, cómo hacer para conectar estas nuevas formas de enseñanza basadas en proyectos con los saberes que son pertinentes para la vida. Y ahí me parece que hay que hacer un trabajo muy fuerte a nivel de los equipos provinciales para que puedan hacer la bajada a las instituciones y a los docentes. Muy bien. Tenemos que hacer un corte, nos esperan, ya seguimos. Esa ciudad que nombraste en Suecia es además un ejemplo de reconversión ecológica a nivel mundial. Fantástico. Así que realmente para googlearlo y tomarlo en cuenta no solo por lo educativo. Hacemos el corte y ya volvemos con la reforma educativa en la Ciudad de Buenos Aires. La propuesta de reforma educativa en la Ciudad de Buenos Aires que genera debates entre especialistas, porque hablamos, Luciana, de qué pasa con la inclusión tecnológica o no, de equipos y también con los conocimientos. Sí, bueno, básicamente por lo que señalaba Alejandro hace unos minutos, que durante los últimos 20 años el sistema educativo ha incorporado tecnología, pero no se ha comprobado un efecto positivo en los aprendizajes, es decir, no ha habido una correlación positiva entre una cosa y la otra. Entonces la gran pregunta es si esta nueva visión tan transversal de la inclusión digital y tecnológica en la pedagogía y en el entorno del aula, en la formación docente, en las prácticas concretas de los chicos, puede conducir de una manera más eficiente hacia la construcción de estas habilidades cognitivas básicas como la de la matemática y el lenguaje. Y si, Florencia, en tu experiencia internacional, vos conocés cómo se está haciendo efectivamente eso. Contribuir puede contribuir, lo que no puede es suplir. No puede suplir la interacción con el docente en ningún caso, pero sobre todo en estas habilidades cognitivas básicas cuando hablamos de esto. Entonces, hay
propuestas interesantísimas de trabajo sobre vocabulario y narrativa con computadoras, por ejemplo. Pero es un trabajo, es una parte del trabajo sobre lengua, no es todo el trabajo. Entonces es una herramienta más para trabajar. No hay ninguna experiencia para todo lo que es alfabetización, por ejemplo, que supla el trabajo de alfabetización que hacen docentes. Y eso, más habilidad cognitiva básica que esto, no hay, porque después vos tenés que leer en la computadora, tenés que leer lo que dice, tenés que poder ver cómo hacer ese programa. Entonces, una herramienta seguro. Para algunas cosas hay ejemplos maravillosos, sobre todo para todo lo que es organización narrativa, es decir, raconto y cuentos y vocabulario. No para alfabetización, y hay programas muy interesantes, hablando de Finlandia que hablábamos, hay algunos programas muy interesantes que contribuyen al trabajo del desarrollo de la matemática. Pero es de vuelta, es una herramienta, es una pata más del trabajo del docente en el aula con los alumnos y la tecnología como una herramienta. Alejandro, uno de los objetivos de la transformación educativa que se propone en la gestión de Larreta es la construcción, de alguna manera, de un ciudadano digital que cuando salga al mundo pueda relacionarse con esta economía del conocimiento donde lo digital atraviesa todos los sectores. Ahora, en la descripción de esta propuesta se hace demasiado hincapié en, por ejemplo, el programa Aprender Programando o el programa Codo a Codo, y en una salida muy directa para el mercado laboral actual. Esto es un poco en línea de lo que planteaba hoy Florencia. ¿Cómo ves esa perspectiva? Sí, acuerdo 100% con lo que dice Florencia. Yo creo que hay una confusión dicotómica en relación a lo analógico y lo digital. Hoy, para pensar bien lo digital, no podemos enfrentarlo a lo analógico. Estamos en una etapa, digamos, de la transformación de la sociedad de la información en donde ya esa diferencia no cuenta, donde hay que tender puentes entre la realidad real y aquello que sucede en las redes sociales y qué pasa con los datos y cómo el ciudadano se puede enfrentar a ese caos de datos y encontrar lo que dicen los expertos, señal, ¿no? Poder decodificar en ese ruido algo de señal. Ahora, para poder hacerlo, de vuelta, me parece que hay algunas claves que necesitamos buscar adentro nuestro, y en ese sentido digo adentro de nuestro modelo de desarrollo, porque por ejemplo hay hay un ejemplo que es la provincia de Córdoba, que ha hecho una experiencia muy rica en escuelas secundarias orientadas a formar en programación, pero la realidad es que las actividades económicas todas están atravesadas por lo digital en diferentes medidas, y en la mayoría de ellas no hay que enseñar a programar. Claro. Pero sí a pensar, a interactuar con computadoras, claro, con robots, con ese mundo que tiende puentes entre lo digital y lo analógico. Entonces, aprovechar el valor agregado que supone esa organización del conocimiento y de la economía. Sí, y lo voy a poner de aunque una no forma, sepa programar. Exacto, lo voy a poner de una forma muy concreta. El otro día estaba haciendo una entrevista a un desarrollador e investigador en tecnologías para el agro. Él desarrolla tecnologías tanto para empresas agropecuarias como para escuelas, para enseñar la nueva forma de explotación agropecuaria. Y había desarrollado simuladores de crianza de porcinos y de vacunos. Y lo que me decía era que cuando iba a las escuelas agrotécnicas, tenía 1 o 2 docentes que podían interpretar esa nueva herramienta, pero la mayoría no. Entonces, el problema que tenemos a nivel de sistema es cómo hacer para que haya más docentes que, sin tener la necesidad de aprender a programar, sí sepan manejar estas nuevas herramientas. Claro. Y eso es alfabetización informacional. Es otra cosa que programación y requiere de mucho más esfuerzo de desarrollo curricular, de materiales y también de tecnología. Es decir, que de alguna manera ese objetivo que parece ambicioso y muy positivo de producir o construir ciudadanos que produzcan tecnología no sería tan importante como sí que lo puedan usar de manera muy inteligente. Exacto. De alguna forma la palabra clave es curarla. Hoy hasta los programadores están curando código, juntando diferentes partes de pedazos de código que ya están hechos. Claro. Entonces, eso me parece que es el esfuerzo que tenemos que poner, no solamente para formar futuros trabajadores del conocimiento, sino también para ciudadanos. Hoy, con todo lo que hay en relación a las redes sociales y la comunicación política, para formar un ciudadano independiente necesitamos que ellos también puedan
curar los datos que están en la red. Les quería preguntar, antes de avanzar con la cuestión tecnológica, ir un poquito para atrás, quizá lo básico para mí, para ver dónde estamos parados, si tienen el dato a mano de cuántos chicos de los que nacen van a la escuela, al jardín, cuántos van al primario, cuando termina el primario, cuántos en secundario y cuántos van a la universidad. Bueno, la cobertura de primaria es casi del 100% en Argentina, pero se cae cuando pasan a secundaria, y sobre todo en segundo o tercer año, la matrícula baja violentamente. Es decir, violentamente. ¿Y universitarios cuánto del menos total? Todavía, menos todavía. En el sistema hay 11 millones de estudiantes, en primaria debe haber unos 4 y pico y cae a menos de 3 y pico en secundaria. ¿Y cuántos inician, Luciana? Y entran a primaria unos 4 millones, sí. Números muy groseros estoy diciendo. 4 millones y terminan. Y en la universidad entran 1,5 millones. ¿Y terminan? No, muchos menos. No. Bueno, digo, habría que apuntar a que de los 4 terminen 2 la universidad, o en ningún lugar del mundo pasa esto. Antes de hablar de la computadora, de no sé qué. Yo creo que es una buena discusión. Sí. Digo, para mí la clave está en lograr mayor retención en el secundario. Ahí es donde se juega nuestra batalla por el desarrollo. Sí, bueno, sin duda. ¿Y qué se hace en esa batalla? Bueno, la idea de este plan de transformación, por lo menos sostenido desde el gobierno de la ciudad, es que ese secundario que ofrece, por un lado, una salida laboral concreta con el aprender programando, ¿no? en el nivel secundario, y que por otro lado organice el quinto año con una segunda mitad de ese quinto año con prácticas educativas en empresas. Sí. Y por otro lado ofrecería la posibilidad de cursar el CBC de manera virtual anticipada desde quinto año. Con ese tipo de estímulos, la apuesta es que sectores más desfavorecidos encuentren algún sentido a la educación secundaria, porque hoy no lo están encontrando. Claro. Es decir, y van a trabajar. Hay un objetivo de salida laboral, de tentación con eso. El problema es que es una visión de la escuela secundaria que concibe la escuela pública como la escuela de los sectores más desfavorecidos. Pero hay sectores de clases medias y medias altas que siguen apostando en la escuela pública, que aspiran a la universidad, y con esa organización del quinto año, de ese segundo cuatrimestre muy orientado al mundo del trabajo, no estarían encontrando satisfacción a la voluntad de aprender contenidos de mayor ambición intelectual, matemática, científica, ¿no? Entonces hay una visión, digamos, de alguna manera social de la reforma, ¿no? Para incluir los sectores y retener a los sectores más desfavorecidos. Claro. Yo creo que esto que decía Alejandro, me parece que la secundaria es el eje fundamental. El sistema tiene que lograr, o deberíamos aspirar, a que entre el 100% y termine el 100% la secundaria. Empecemos por ahí. Y parte de esto es, la secundaria tiene que ser más interesante. Y acá, el tema de la tecnología puede ser una herramienta. Es decir, pero una herramienta no puede suplir todo. Pero la tecnología, de hecho, una de las cosas más interesantes que yo no escuché en un congreso hace poco, la semana pasada, sobre educación, era que decían que no es cierto que los jóvenes leen menos. Los jóvenes leen un montón, tecnología, leen todo el tiempo. Lo que no leen es literatura, claro, pero leen todo el tiempo. Claro. Entonces la pregunta es cómo reconvertimos esa lectura en otra, porque el problema es que esto, la lectura digital, leen el chat, leen alguna cosita, por ahí hasta le aparece una nota del diario y lee eso, el titular. Entonces, habían hecho un estudio muy interesante en Estados Unidos, donde en vez de preguntar cuántos libros lee al año, preguntaban qué hace usted durante el día. Entonces veían que mucha más gente leía. Claro. Lo que no lee es lo que requiere comprensión de texto. Claro. Entonces ahí se separa. Hay un riesgo muy importante de esta transformación educativa, sobre todo a nivel secundario, y acerca de la pregunta de cómo retenés a estudiantes de sectores vulnerables, que son los que más se pierden, digamos, en el sistema, y es que la escuela empiece a reproducir las posiciones de origen social. Si yo los tiento con una salida laboral muy pronta y muy concreta, pero de baja calificación, porque la programación es muy básica, ese estudiante va a tener poca flexibilidad para ir a la universidad y para acceder a posiciones de trabajo más significativas, de mayor valor agregado y de mayor salario. Entonces queda siempre estancado en el mismo nivel socioeconómico. Bien, 10 segundos, Alejandro, de cierre. Sí, yo creo que cuando pensamos en el futuro de la educación secundaria, tenemos que tener un dato en la cabeza. En Finlandia, el 50% de los chicos van a escuelas técnicas, pero no son las viejas escuelas técnicas que nosotros tenemos en la memoria. Son escuelas técnicas que se fusionaron con las humanidades.
Yo creo que ahí está la clave, en no ser dicotómicos, en saber poder amalgamar la tradición humanista con las nuevas tecnologías y el futuro del trabajo. ¿El tuyo? ¿Tu cierre? Yo creo que es fundamental esto que plantea Alejandro y pensar que la transformación que debería ser la mejora tiene que empezar por educación inicial. Bien. La equidad educativa empieza en sala de 5. ¿La firma de la nota, Luciana? ¿Cómo? ¿La firma de tu nota? La firma de la nota es efectivamente esto que plantea Alejandro, la articulación de esos dos universos, lo blando y lo más tecnológico. Claro. Todavía se nos escapa y se le escapa a la reforma. Hay una intención, pero todavía se escapa. Se escapa. Muy bien, quedó claro eso.